Hola, bienvenidos a esta clase de reflexología podal o reflexoterapia podal. Hoy vamos a hablar de los aspectos psicofísicos que los pies nos están transmitiendo, a los que, bueno, pues lógicamente sabemos interpretar las señales y sabemos que cada parte del pie refleja una parte del cuerpo. Entonces, dependiendo de la anatomía de ese propio pie, nosotros podemos ver cómo la persona tiene un dedo gordo grande, por ejemplo, pues es una gran capacidad mental, o podemos ver si por la planta, si el dedo quinto está pegadito al pie o no, podemos saber que la persona guarda los secretos. La persona que desde la planta se ve al quinto dedo como muy separado, no le contéis lo que no queréis que se sepa, porque se le escapa, o sea, no es que sea cotilla, sino que se le escapa. Entonces yo creo que esa parte es la que más a todos los alumnos siempre les gusta, los aspectos psicofísicos o psicológicos de la reflexología. Y desde luego cuando tenemos la primera consulta de reflexología o en los practicum, que hacemos una pequeña introducción viendo cómo los pies están puestos en la camilla, cómo manifiestan las diferentes partes del cuerpo, si hay surcos, si hay rayas, si hay callitos, si hay lunares, si los dedos son más largos, más cortos, etcétera, etcétera, pues entonces nosotros empezamos a exponerle a la persona características propias que incluso ellos mismos se quedan como un poco sorprendidos, ¿no? Porque hay veces que la persona no se valora como es debido, hay veces que la persona cree que no es tan inteligente y lo es. Hay veces que la persona cree que no tiene una gran capacidad de acción, de actuación, de ejecución y la verdad es que su pie lo muestra y claro, dice, no, sí, yo pensaba que sí, pero claro, siempre hay cosas que quería hacer mejor o quería hacer más cosas, etcétera. Entonces esa parte es muy bonita y el mensaje oculto que tienen los pies nos van a ayudar a interpretar un poco la personalidad de la persona, a ver cómo esa persona es, cómo se manifiesta, las cualidades que esa persona puede tener, si hay juanetes, si no hay juanetes, si los dedos son largos, por ejemplo, el segundo dedo muy largo, pues es una capacidad para ver más allá de lo habitual, de lo normal. Yo diría que les decimos que tienen mucha intuición. Y claro, esa intuición a unas personas les puede servir incluso a nivel profesional, porque imaginaros una persona que se dedique a las terapias naturales o a las terapias de la medicina habitual, pues un médico, una enfermera, un fisio, pues si tiene una gran capacidad para ver, para intuir, pues lógicamente puede tener un gran juicio clínico. Y eso, desde luego, les va a venir muy bien, porque hay veces que dice la gente, sí, yo creo que sí, pero es que no me fío. Pues cuando una persona tiene un dedo segundo muy largo, esa persona tiene una capacidad para captar, para ver, para interpretar las cosas de una manera fuera de lo común o fuera de lo normal. Entonces, bueno, pues primero voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver qué es la reflexología o la reflexoterapia. Es una técnica, bueno, muy antigua. Se viene practicando sobre todo en los países de Oriente desde hace más de 5.000 años o 4.500, 5.000 años más o menos. Entonces allí se empezaban a aplicar los masajes en los pies, pues para ayudar a que la gente fuera recuperando pues, las funciones que a lo mejor si no le funcionaba bien el estómago, pues trabajaban la zona de estómago y la persona digería mejor. Pero también era contemplada como una especie de ritual que se hacían entre los miembros de los clanes familiares, como símbolo de respeto. Vosotros sabéis también que siempre cuando llegaba un peregrino, cuando había lo de la ruta de la seda, llegaba un peregrino pues con los caballos, los camellos, etcétera, y lo primero que hacían era lavarle los pies y ungirles los pies como un signo de bienvenida, de respeto, de reconocer que esa persona tenía unas cualidades extraordinarias, era una persona como muy especial, VIP que llamaríamos hoy. Entonces, nosotros, desde luego, en la reflexología que actualmente estamos haciendo, pues vamos a ver todo lo que ellos todo lo que ellos empezaron, pero claro, cada día se ha ido actualizando, cada día se ha ido concretando y hay muchas casualidades que se desconocían
y que la casualidad, yo siempre digo que es la sonrisa del cosmos, del universo, de Dios, de Buda, de Alá, de quien sea. Entonces, que haya casualidades tan bonitas como, por ejemplo, que en los talones de una persona esté reflejada la pelvis humana con la misma distribución, los calcáneos se ve perfectamente cómo asemejan la pelvis humana. Por ejemplo, pues eso es una casualidad, entre comillas, porque ahí está reflejada la pelvis humana. En los maleolos internos tendríamos la cadera, o sea, la sínfisis púbica, y en los maleolos externos tendríamos la cadera. Entonces, mediante los masajes que aplicamos en los pies, la persona lo que va a ir es va a ir recuperando progresivamente la salud perdida, el equilibrio perdido, la armonía perdida. Es como estimular las fuerzas autocurativas que tenemos depositadas en nuestros pies. Por eso, cuando estamos, por ejemplo, en el verano, vamos a la playa, o estamos en el césped de los jardines, o andando por el campo, pues nuestra salud mejora, porque al ir andando, ese masaje que nos realiza la arena en la playa, o el césped, o el suelo del campo, pues lo que hace es estimular nuestras fuerzas autocurativas. Nosotros lo hacemos con más precisión, evidentemente, porque en las plantas de los pies, como vamos a ver luego más tarde, está reflejado todo el organismo, y la misma distribución que nosotros tenemos de nuestros órganos en el cuerpo lo vamos a tener reflejado en las plantas de los pies o en las palmas de las manos, que también sería otra zona refleja. Entonces, la reflexología consiste en una técnica muy sencilla, pero muy precisa. Por supuesto, hay que ser muy precisos en aplicar las técnicas a las zonas, dependiendo de si sabemos anatomía y fisiología. Pues el estómago, empezamos a hacer el masaje de tal manera que desde la médula vayamos inervando toda la zona del estómago, y luego vamos a hacer el vaciaje de su estómago de forma natural, desde el cardias, que está aquí, hasta el píloro, que sería la continuidad con el intestino delgado, la primera parte, que es el duodeno. Entonces, nosotros vamos a hacer una terapia, pero sabiendo el funcionamiento de los órganos. En cada parte del pie tenemos reflejados pues los órganos que vamos a ir viendo a medida que os vaya pasando las diapositivas. Y lógicamente hay que saber un poco, no vale que yo, por ejemplo, en el estómago hiciera el masaje hacia arriba, porque sería provocarle a la persona o eructos, o ganas de vomitar, o revolverle. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el masaje en el sentido de su fisiología, de su funcionamiento, para que así las cosas sean como mucho más naturales. Entonces, en los pies, el masaje lo vamos a hacer con orden, vamos a hacer un orden específico. Vamos a empezar siempre por el primer sistema que se pone en marcha, que es perfectamente, lo podéis entender, sistema nervioso, porque ahí acaban todas las terminaciones nerviosas en los pies. Entonces, el primer sistema que se pone en marcha es el sistema nervioso, y lo primero que vamos a hacer es un masaje de calentamiento, preparación previa del pie, y a continuación vamos a hacer ese masaje específico de trabajar todas las áreas que corresponden al sistema nervioso. El cerebro, haremos toda la zona del cerebro, trabajaremos toda la zona del cerebelo, el tronco y la médula espinal, terminando con el punto reflejo del trigémino, que ya está en el mesencéfalo, y ese nos ayuda a producir endorfinas, que son todas las sustancias opiáceas que el cuerpo tiene para estar en las perfectas condiciones, ni dolores, y tener además una buena disposición de ánimo y estado de ánimo. A continuación, el siguiente sistema que se pone en funcionamiento normalmente es el urinario, el genitourinario, el urinario concretamente. La persona, en cuanto nosotros terminamos de hacer un tratamiento, necesita ir al baño para hacer pipí y eliminar pues todo lo que hemos movilizado durante ese tratamiento. Y a continuación seguimos pues con un orden específico, punto por punto, área por área, zona por zona, y no dejamos nada sin tratar. O sea, nuestra reflexología o reflexoterapia es holística, es global. No olvidamos ningún órgano, ningún sistema, ni siquiera se nos queda, por ejemplo, pues yo qué sé, los dedos de los órganos de los sentidos. Hay personas que dicen, pues sí, yo veo bien, ¿por qué me trabajan los ojos? Vale, bien, pero es que tenemos que saber que la entrada de la energía del hígado está en los ojos, con lo cual yo trabajo los ojos
Pues para que veas mejor, para que interpretes las cosas que estás viendo de una manera como más correcta y además pues para que le llegue esa buena energía al hígado. Por ejemplo, los oídos son la entrada de la energía del riñón, entonces no dejamos ni órganos de los sentidos, ni ninguna parte, ni el hombro, ni la cadera, no, todo entra en este masaje porque se trata de equilibrar, de armonizar a esa persona y que si una zona funciona incorrectamente, pues que sea gracias a otras que le pueden ayudar para que todo mejore y haya una globalidad general y total. Entonces, en esto consiste la reflexología, es aplicar unos masajes en zonas específicas de los pies, cada una con su sentido y con su, digamos, forma de aplicarlo. No hacemos daño, nuestra técnica no es agresiva para nada, al revés, es muy agradable y la persona se va sintiendo poco a poco que va entrando en ese estado de relajación, de placidez, de bienestar, que solo se consigue si es un masaje pues sin mucha presión. Pero eso no quiere decir que no entremos a profundidad, porque tenemos unas técnicas que son las técnicas tridimensionales. El primer curso, nosotros en el primer curso damos todos los datos que la persona necesita para hacer un tratamiento global y holístico, o sea, vamos sistema por sistema y vamos viendo cómo se trabaja. En la primera parte del primer curso vemos cómo se trabaja de acuerdo a la fisiología que os he estado diciendo antes. En la segunda parte del curso, pues ahí hacemos tratamientos especiales o específicos. Por ejemplo, pues hacemos tratamiento para si hay problemas digestivos, desde una hernia de hiato, un estreñimiento, una disfunción. Hacemos tratamiento para si hay problemas respiratorios, asmas, bronquitis, alergias, depresiones, tristeza, melancolías, etcétera. Entonces hacemos el tratamiento también de ello y también hacemos tratamientos, por ejemplo, para problemas estructurales del pie, por ejemplo, pie plano, pie cabo, juanete de lalus, juanete de sastre. También tenemos una serie de tratamientos especiales o específicos para si hay problemas, por ejemplo, de fascitis plantar, si hay problemas, por ejemplo, de ciáticas, de lumbalgias. Entonces, la verdad es que hacemos una serie de tratamientos que a la persona le van a venir bien en caso de padecer ciertas alteraciones o ciertas patologías. Eso es la segunda parte del curso, ¿vale? Y en eso consistiría, pero aparte de eso, lo que nosotros vamos enseñando a los alumnos es los aspectos emocionales o los aspectos psicológicos o psicofísicos que cada área, cada zona tiene. Por ejemplo, el pulmón está relacionado con la tristeza, la melancolía, por ejemplo, el hígado está relacionado pues, con las frustraciones, la ira, el rencor, el odio. Así sucesivamente. Entonces vamos viendo que no solamente si me funciona mal un órgano es porque tenga una disfunción fisiológica y mi cuerpo no responda, sino porque alguna emoción lo ha podido perturbar en cualquier momento. Entonces, esto sí que yo lo quería que lo supierais desde el principio, porque hay mucha gente que cuando viene a reflexología pues dice, oye, pues estoy mejor del estómago, parece ser que no tengo reflujo, que digiero mejor, pero es que además es que me tomo las cosas de otra manera. Ahí está, ahí está. Evidentemente el estómago recibe todos los impactos, o sea, cuando yo como va al estómago, pero cuando me pasa algo, todos los acontecimientos que ocurren en mi vida, también los noto ahí. Es como muchas veces notamos como una bola en el estómago. Entonces, esa persona, si tiene ahí un disgusto, algo inesperado que ha recibido, ¿qué pasa? Pues que la digestión no va a ser lo normal, sino que va a tener problemas digestivos, pero no es porque su estómago no funcione físicamente bien, sino porque algo le ha ocurrido, algo ha tenido que digerir, procesar, gestionar, asimilar, que no es capaz de hacerlo, porque muchas veces pues tenemos noticias que son un poquito fuertes para poderlas asimilar así a priori, ¿vale? Entonces, por eso la técnica de los pies no solamente actúa a nivel de que yo pueda estar mejor, mi estómago mejor, mi hígado mejor, mis riñones funcionando mejor, eliminar todas las toxinas, etcétera, etcétera, sino que también me va a ir ayudando a superar, por ejemplo, el riñón, tiene que ver con los miedos. Pues una persona cuando empieza a hacer tratamiento de reflexología va a gestionar eso de los miedos, porque en muchas ocasiones dicen, no, si yo no soy miedoso, yo no soy miedosa. Eso no tiene nada que ver, porque hay veces que no tengo miedo, pero tengo
una inseguridad en mi futuro, en la supervivencia, en cómo voy a salir de esta situación, cómo voy a salir de esa, con lo cual todas esas situaciones que a lo mejor consideramos que no son miedos, también me están afectando. Por lo tanto, no hay ningún órgano que sea simplemente un órgano funcionando fisiológicamente, sino que todos tienen su connotación emocional y por eso se alteran en situaciones diversas, cuando tenemos un disgusto, un problema, un shock emocional, cuando nos pasa algo, desde luego ese órgano se va a alterar. Y mientras yo hago este tratamiento, pues esa persona va a funcionarle mejor ese órgano, pero también las emociones que encierra ese órgano se van a equilibrar, va a poder procesar, digerir, asimilar, gestionar las cosas desde otro punto de vista y de otra manera, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante esta parte emocional que casi en ningún sitio se contempla. Y hay muchas veces que cuando una persona viene, dice, es que dice, hasta los que me rodean, dice, pero si estás cambiando. Efectivamente, está cambiando porque el masaje le ayuda a adoptar otra forma de comportarse, otra forma de afrontar la vida, de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, a entender la vida de otra manera, porque también el oído no solo nos habla de lo que oímos, nos habla de lo que entendemos, de cómo lo comprendemos, de escuchar, de no escuchar, de todas esas cosas. Con lo cual, el recibir un masaje en los pies ayuda a transformar el físico, el psíquico, el emocional y yo diría que muchísimo más hasta el espiritual. Por supuesto que hay personas que dicen, es que estoy sintiendo cosas que hacía mucho que yo no sentía o que yo no creía que podía llegar a sentir. Entonces nos vuelve más humanos, más empáticos, más auténticos, más nobles. O sea, yo creo que es como buscar nuestra chispa divina a través de un masaje en los pies. Y eso creo que es algo maravilloso. Y desde luego, si encima lo recibimos de una forma agradable, pues miel sobre hojuelas. O sea que de verdad que yo os digo que los pies encierran muchos tesoros y que todavía hay cosas que a mí, a pesar de llevar ya casi 40 años, que haría este año, hace 40 años que me dedico a la reflexología, pues a pesar de llevar los años que llevo, todavía la reflexología o la reflexoterapia me sigue sorprendiendo, porque hay muchas más cosas de las que yo ni siquiera podía llegar a imaginar y cuando empecé muchísimo menos. Entonces voy a iros pasando las diapositivas para explicaros un poco la historia de la reflexología. Pues como veis, la primera que tenemos aquí es un papiro, un dibujo que está en la tumba de los médicos en Egipto, y esto es la primera prueba tangible de que ya en el antiguo Egipto ya se utilizaban estas técnicas. Como veis, están dando masajes en los pies y en las manos. Debe ser la postura que tienen los que están dando el masaje, supongo yo que tendrá que ver con la forma de relacionarse los esclavos o la gente de abajo con los altos ejecutivos o los altos mandatarios. Entonces, esto lo tenemos gracias a Dubait Wai, que es el sobrino de Jonai Singham, que fue el que descubrió esta relación y, lógicamente, pues él hizo investigaciones y entonces en la tumba de los médicos está esta pintura que nos habla de que los egipcios, que eran una gente súper inteligente y, bueno, todos estamos muchas veces todavía alucinando de cómo han podido construir las pirámides y cómo tenían esas formas de entender la vida y la muerte de una manera como muy determinada, etcétera, etcétera. Parece ser que se están haciendo últimamente descubrimientos a este respecto y hay cosas como muy, muy, muy curiosas que se están descubriendo, ¿vale? Entonces, aparte de en Egipto, también, como vemos aquí, allí están los pies de Buda, que estos están en un templo. Estos pies miden muchísimo, son como 5 metros o algo así, y entonces dentro de su composición está la rueda de la vida en el centro y un montón de dibujos manifestando pues las diversas etapas de la vida y cómo la vida se va desarrollando de una forma armónica y de verdad que esta figura de Buda reclinado
es una figura impresionante, creo que mide 46 metros, o sea que imaginaros la importancia que le dan a los pies en la cultura china, que es el origen de todas estas técnicas. Y al su lado tenemos, son pies de la cultura hindú, ¿vale? Entonces aquí también viene todo lo que es la representación del universo, como veis, con todas las partes, y lógicamente también ellos practicaban o tenían como mucho respeto a los pies, y es los pies de Vishnu, según parece, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos los pies actuales, estos son los nuestros de ahora. Y como veis, fijaros cómo ha cambiado. El mapa del cuerpo humano está totalmente reflejado en los pies. Están ahí distribuidos en el dedo gordo, como veis, ahí tenemos el cerebro, y como veis he puesto el dibujo, he puesto mirándose las caras, porque no tenemos el cerebro cortado así una parte y otra, sino es como si tuviéramos la cara, digamos, mirando hacia el lado, y por supuesto tenemos todo lo que es el hemisferio derecho en un pie y el hemisferio izquierdo en el otro. No tenemos en los dos la mitad de cada cerebro, ¿vale? Ahí tenemos los ojos, como veis, ahí hay unos dibujitos con los ojos y los oídos que estarían en los dedos. El segundo y tercer dedo son ojos y el cuarto y quinto serían oídos. Y a continuación pues tenemos, sale por aquí, sale la médula espinal, ¿vale? Desde esta sería la zona del tronco, este es el cerebelo, y la médula espinal discurre por el borde interno del pie hasta el talón. Entonces ahí, desde luego, no tenemos solo la médula espinal, sino tenemos la médula espinal con todos los nervios raquídeos que van a llevar esa información a todos y cada uno de los órganos del cuerpo. Como veis, en las almohadillas plantares tenemos, en las dos, tenemos reflejados los pulmones. Bajo el cuarto dedo está el corazón. Hay libros de reflexología en los que pone que el corazón está aquí, pero esto es un punto de apoyo muy importante del pie, y ahí no puede estar un órgano tan delicado y tan sensible que nos habla del amor, ¿vale? Entonces, digamos que la parte central del pie estaría amplificada, con lo cual podríamos tomar como el eje del cuerpo la zona entre segundo y primer dedo, y a partir de ahí estarían todos los órganos reflejados. Entonces, aunque el corazón está en el centro, pero al lado izquierdo, aquí tendríamos, bajo el cuarto dedo, se ve el reflejo del corazón. Luego tendríamos el estómago, está en la parte central, una parte está en el pie izquierdo y otra en el derecho. Ahí tendríamos, en esta zona, saldría este es el cardias, que es la entrada en el estómago en los dos pies. Y aquí estaría el píloro, que solo el píloro está en la parte derecha. Y aquí estaría el duodeno. Y luego ya se continúa con todo lo que sería el intestino delgado, hasta que se une al grueso en la zona justo de la válvula ileocecal, que está aquí. Y a continuación, pues ya las heces serían continuando hasta llegar al recto y al ano. Aquí tenemos esto amarillito, es el páncreas, ¿vale? Y esto, que es como una judía, lógicamente, son los riñones. El riñón izquierdo está un poquito más alto, el riñón derecho menos, y esto grande, grande, grande que tenemos aquí, hasta aquí, este es el hígado. El hígado es nuestro laboratorio interno, y el hígado está relacionado con un montón de funciones, como hemos visto antes. Por ejemplo, es el que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo en perfectas condiciones. Es el que filtra la sangre y elimina de ella pues todos los desechos, parte hacia el riñón, pero parte aquí, y nos desintoxica, etcétera, etcétera, y nos mantiene. Es, digamos, el que lleva a cada una de las celulinas su tupper para que cada célula de nuestro cuerpo coma, ¿vale? Y luego, como veis, a nivel general o a nivel global, pues aquí en la parte externa tenemos todas las articulaciones. Aquí en esta zona tendríamos el hombro, esta zona. Aquí en la zona del pie, en el centro del pie, tenemos el codo. Sí, el codo está al nivel de la cintura, si nosotros doblamos el brazo, cae a esa altura. Y luego en la parte del maleolo externo tendríamos la zona de la cadera, ¿vale? Y luego ya veremos que hay en la columna vertebral, está reflejada en el borde interno. Y para que veáis, esta foto a mí me encanta, este dibujo. Lo hizo el doctor Fernández Vilches,
porque dibuja muy bien, y siguiendo mis instrucciones lo hizo y a mí me encanta, es una de las fotos que me encanta, porque se ve perfectamente la figura del ser humano representada en el pie. Y lo mismo que está representado el dibujo, así está nuestro cuerpo representado en el pie. Con lo cual, la zona de los maleolos correspondería a la zona de la cintura pélvica, de la sínfisis púbica y las caderas. Y en el dorso del pie, como veis, tendríamos la mama, se ve perfectamente, y la cabeza sería el dedo gordo. Por eso os he dicho que antes que si una persona tiene un dedo gordo muy gordo, pues tiene una capacidad mental bestial, ¿vale? Y estas son las divisiones reflejas que nos proporcionó el doctor William Fitzgerald para dividir cada una de las bandas de los pies en las 10 bandas que vamos a tener en el cuerpo. Y de esta forma se ve cómo la parte de los dedos del pie izquierdo pasan a la parte del hemisferio derecho y los dedos del pie derecho pasan a la parte del hemisferio izquierdo. O sea, aquí hay un cruce que se da en anatomía y fisiología, o sea, nosotros hay una zona de decusación de pirámide, se llama, en el sistema nervioso, que es en la zona del tronco, y ahí es cuando los nervios cruzan al lado contrario del cuerpo. Con excepción de los dedos, el resto, cada parte del cuerpo refleja su zona, sin ningún problema. Por eso tenemos pulmón derecho, pues en el pie derecho, pulmón izquierdo en el pie izquierdo, y así sucesivamente. Esto otra vez, hemos visto la planta, y esto es el dorso. En el dorso, como veis, pues tenemos reflejado ahí, pues tenemos la cintura escapular, que estaría arriba, voy para allá otra vez, aquí está la cintura escapular, ¿vale? Esta zona sería la clavícula, aquí estaría el esternón, y como hemos visto en la planta, lo mismo, en la planta que en el dorso, tenemos aquí los hombros, ¿de acuerdo? Aquí estaría el codo, aquí la cadera, aquí estaría la sínfisis púbica, en la parte interna, y aquí tenemos el reflejo de la rodilla. Entonces, como veis, aquí tenemos la mama, y aquí tendríamos el punto del equilibrio, que estaría ahí, por ejemplo. Y aquí era donde yo quería llegar antes, y os hablaba de la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral está reflejada en el borde interno del pie. Casualmente, cuando una persona tiene, por ejemplo, un pie con un arco muy elevado, un pie con tendencia a cabo, pues la curvatura lumbar va a ser una curvatura muy exagerada, que es mi caso. Yo tengo mucha curvatura lumbar y tengo el pie cabo. Y si la persona tiene el pie más rectificado, ¿vale? Si ha tenido pie plano, incluso su columna también va a tener los ejes no con tanta curvatura, sino los va a tener como más los ejes, o sea, va a tener las curvaturas como más rectificadas, más rectitas. No va a tener tanto arco aquí, sino va a tener el pie como más plano, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos, veis, esta sería la vejiga, y aquí tenemos la zona genital. Aquí estaría, esta es la próstata, aquí está reflejado el útero, en la misma zona, un hombre tiene próstata y una mujer útero, pero están en la misma zona refleja, ¿vale? Y aquí hay una continuidad también del recto y el ano. ¿De acuerdo? Para que vayáis viendo que aquí tenemos reflejado todo el organismo. En la parte externa, como hemos visto, pues tendríamos la clavícula, el hombro, el codo, aquí estaría la zona de la cadera y la rodilla refleja. Y aquí tendríamos en la parte externa, porque a las mujeres, lógicamente, los ovarios lo tenemos hacia la parte externa del cuerpo, pero el hombre los testículos los tienen hacia la parte fuera del cuerpo, porque se tiene que mantener los espermatozoides tienen que mantenerse en una temperatura menor para que sean los que lleguen y fecunden los más rápidos, no los más listos. Entonces, aquí tenemos en la parte externa de los maleolos, tenemos reflejado el ovario o el testículo, y de un lado al otro pues tendríamos las trompas de falopio en las mujeres y los canales deferentes o los conductos deferentes en los hombres. Y este sería el diagrama del sistema nervioso, que es el que os he explicado antes. Ahí tenemos el plexo solar. El plexo solar es el primer punto, digamos, de apertura de un masaje y el último punto de cierre. Plexo solar es un plexo del sistema nervioso, que es donde nos asustamos, está aquí. Cuando sentimos digamos, esa sensación de que me asusto por algo,
ese es el plexo solar. Entonces, el plexo solar está en el centro del pie, este está un poquito más abajo, ¿vale? Porque está tan arriba cuando una mujer ha llevado mucho tacón, pero si no, está un poquito más abajo, ¿vale? Esto es el detalle del encéfalo, como veis, tenemos tanto lo que sería la corteza cerebral como todas las áreas internas, ¿vale? Visto por fuera y por dentro, ahí está todo estructurado. Y aquí tenemos la conexión que os he hablado antes de lo que sería la columna vertebral con la médula y toda la relación con todos los órganos, el sistema nervioso simpático, parasimpático, el autónomo, ¿vale? Aquí también tenemos lo mismo, aquí tenemos los ovarios, el sistema endocrino, ¿vale? Este sería el sistema endocrino, este en la zona del bazo, que el bazo no se le da la importancia que tiene y la tiene y mucha. Ahora lo tiene todo el mundo, pues bajo mínimos. Estamos muy cansados en general. Y ahora aquí, pues lo que os quería yo explicar un poquito es que dependiendo de los pies, del tamaño de los pies, de cómo sea el pie, dependiendo también de las durezas, de las rojeces, de lo que tengamos en el dorso del pie, nos está hablando de las características de sensibilidad a lo que vemos o a lo que oímos, ¿vale? Entonces, nosotros podemos tener a lo mejor durezas o callitos en la zona de los dedos. Voy a explicar unos cuantos, no todos, porque si no sería, nos podemos estar aquí hasta las 3 de la tarde, pero sí, por ejemplo, cuando una persona tiene una dureza o una rojez en el quinto dedo del pie derecho, es el oído externo físico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la persona le molestan mucho los ruidos. Imaginaros una persona que viva en una zona donde haya mucho ruido, donde pase, pues yo qué sé, pues una carretera, una autovía, cercano a una estación de tren, un aeropuerto, pues esa persona lo va a pasar fatal. Esa persona puede incluso no conciliar el sueño, o si tiene que estudiar, no concentrarse en el estudio. O sea, le puede alterar su vida, pero hasta límites insospechados. De hecho, nosotros hemos tenido pruebas de alumnas que los han pasado muy mal cuando han tenido que vivir en zonas con mucho ruido y con mucho... o en zonas donde había mucho bullicio, no solamente que hubiera una autopista o tal, sino que los vecinos fueran muy ruidosos o que estuvieran haciendo las obras estas de perforación o todo eso. Entonces estas cosas afectan y mucho. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que este problema lo tiene aquí, en el segundo dedo, ya no le afectan los ruidos mecánicos estridentes, sino los ruidos humanos. Esas personas son muy sensibles y no les gusta oír chillar, insultarse, peleas, oír, por ejemplo, a un niño que llora, que no se le atiende, a un perrito, que la gente se va por ahí, deja a los perrillos y se pasan la noche llorando. Pues entonces, como veis, esto es físico, entonces es sensibilidad a los ruidos humanos. En el otro pie tendría otras connotaciones, pero no vamos a ir por ahí, ¿vale? Y, por ejemplo, me voy al pie izquierdo, estos dos dedos, la sensibilidad que puede aparecer incluso aquí, puede este dedo, al ser más largo de lo habitual en muchas ocasiones, ser un dedo en garra, ¿vale? O un dedo martillo. Entonces, en estos dos dedos, en la sensibilidad, lo que vemos es relacionada con no soportar violaciones contra los derechos humanos. Una persona no puede ver, por ejemplo, que a una persona la castiguen o que la maltraten, o incluso, pues eso, abusos de poder, abusos sexuales, abusos a todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa? Que va esa persona, le puede salir en un dedo o en otro, dependiendo si ella ha pasado por una situación determinada. Si ha pasado por esa situación determinada, de un abuso de, yo qué sé, pues de poder, pues el dedo lo va a tener más en el segundo dedo que en el tercero, y si no, va a ser al revés. Pero tienen que ver con esa connotación, ¿vale? Luego, las uñas son la protección. Entonces, dependiendo también, si la persona tiene las uñas muy chiquititas, es una persona que no necesita protegerse, que es confiada. Pero si las tiene muy grandes, pues es una persona que necesita protegerse y no exponerse tanto,
porque no se encontraría a gusto haciéndolo, ¿vale? Y aquí también podemos ver un juanete, si la persona tiene un juanete en esta zona, ¿vale? Es una persona que habitualmente tiene tendencia a volcarse más en los demás que en ella misma. Entonces, normalmente estas personas, pues el problema que tienen es que se dan más porque no se aceptan, no se quieren, no se tienen buena autoestima, ¿vale? Entonces, el juanete del alus significa eso. Cuando está en el quinto dedo, aquí hay un juanete muy grande, muy exagerado, puede significar todo lo contrario, que la persona, hay muchísimos casos que están a las dos, se ha volcado tanto en los demás que llega un momento que dice ahora yo, y se vuelca en ella misma. Entonces el del quinto dedo tiene más relación con ser egocéntrico, ¿vale? O volcarse en nosotros mismos. Y aquí vamos a ver, he querido que pongamos esta imagen, porque aquí lo que vamos a ver es algo que esto es inconsciente. Cuando una persona se tumba en la camilla, pues pueden poner los pies pues más cerrados, más rectos, más abiertos, más tumbados o tumbados totalmente. Entonces, dependiendo de la apertura de los pies, normalmente los pies siempre van a tener una apertura de como 45 grados, ¿vale? Pero si están así de rectos, esta persona, cuando viene la primera vez a consulta, esta persona está a la expectativa, está pensando, a ver qué me van a hacer, si me van a hacer daño, si me van a clavar las uñas, o qué es lo que me van a hacer, o qué me van a decir. Entonces, cuando empezamos a trabajar, nosotros cuando empezamos a hacer el masaje, los pies hacen ¡bum! Y se van abriendo, se van relajando. Y luego, claro, el caso contrario totalmente sería pies tumbados en la camilla, ¡bum! La persona que se desparrama, que digo yo muchas veces, o decimos nosotras. Entonces, la persona que se desparrama, pues entonces es una persona que le cuesta mucho concentrarse. Es dispersión, es una persona que una parte de su cuerpo se va para un lado y la otra para el otro. Entonces, son personas que les cuesta mucho, si son los niños, ¡puah! Un niño con los pies que se caigan mucho para afuera, la mamá se va a pasar la vida diciendo, que estudies, no, es que tengo sed, es que ahora quiero hacer pipí, ahora quiero hacer no sé qué. O sea, son niños que les cuesta mucho concentrarse, les cuesta mucho pues sentarse a estar quietos, porque es que una parte de su ser quería hacer otra cosa, irse pues, a jugar, y el otro quería irse a otro lado, en fin. Son personas que les cuesta mucho concentrarse, por eso son personas que suelen tener tendencia a la dispersión, ¿vale? Y aquí lo que estábamos viendo un poco, en cuanto al arco. El arco, pues aquí tendríamos las cervicales, estos serían las dorsales, lumbares, sacro y coxis, aquí estaría, ¿vale? Entonces, dependiendo del arco del pie de la persona. Y también quería yo esta imagen porque aquí veis hay un dedo gordo potente. Esto es un dedo gordo muy gordo. Y os quería enseñar otra cosita que también se manifiesta en los pies, ¿vale? Esta es la zona de la concepción. Entonces, si aquí hay abultamiento, si esta zona está abultada, en Refle llamamos a esto papitis. Y quiere decir que hay algún conflicto con el padre, positivo o negativo, yo no entro, ni sé, ¿vale? Pero ahí hay algo con el padre, ¿vale? Mientras que si hay un abultamiento en esta zona, esa es la conexión del ombligo con la madre. Entonces hay personas que igual. Y si tienen ahí ese abultamiento, pues hay algún conflicto con la madre. O se llevan muy bien y son como pegamento, o todo lo contrario. Entonces, y lo mismo que tenemos con nuestros padres, lo vamos a tener con nuestros hijos el día que seamos padres. ¿Vale? Y aquí, pues igual, aquí vamos a ver una cosa curiosa, ¿vale? Entonces, estos dos dedos, normalmente, no todo el mundo tiene que los dedos le llegan al mismo sitio, sino aquí hay personas que esto está partido y como que tienen las uniones interdigitales no están hasta el final, sino como los patos, aquí tienen esta unión estaría más arriba, ¿vale? Entonces se llama sindactilia. Entonces normalmente se da entre el segundo y tercer dedo. Y esto significa que la persona tiene tendencia a juzgar lo que ve a primera vista.
Entonces, si a ti no te gusta el aspecto de una persona, es como que ya ahí ya la has como separado. Y lógicamente, gracias a Dios, tenemos 2 pies y puede que haya más indatilia en uno que en otro, y entonces vemos lo externo y lo interno. Pero hay mucha tendencia, yo muchas veces cuando me viene una persona así, le pregunto, digo, ¿te he caído bien? Y me dice, ay, sí, sí, sí. Digo, pues entonces vas a seguir viniendo, y se empiezan a reír. ¿Y eso por qué? Digo, porque si no me hubiera, si te caigo mal, mejor que el último día es el primero, ya no me vuelves a ver. Entonces eso significa eso, sindactilia, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ahora ya me he enrollado mucho. Quiero deciros también que tenemos, aparte del libro de Bases, Fundamentos y Aplicación de la Reflexología Podal, este se regala con el curso de reflexología, ¿vale? Y si no podéis pedirlo a rerumnatura.es. Y luego todo lo que son los aceites, las sabanillas, todo esto, los rulos, en fin, todas estas cosas, la podéis pedir, si lo necesitáis, a lacasadelmasajista.com. Entonces os proporcionan pues todos los aceites que vamos a utilizar, las sabanitas para los pies o estas que son desechables, en fin, todo lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, yo había traído estos pies para que hiciéramos ese simulacro que os he dicho antes. Lo suyo sería que estuvieran los pies así abiertos, ¿vale? Ahí. Porque rectos significaría estar a la expectativa, a ver qué me vas a hacer, a ver qué me vas a decir, ¿vale? Pero hay otra cosa que sí que quiero que veamos, aparte de eso, es si la persona cruza los pies, ¿vale? Entonces, cruzar los pies uno sobre otro tiene también otra lectura. Si la persona cruza los pies, por ejemplo, ahora mismo el derecho sobre el izquierdo, la persona tiene miedo a que le digamos algo de su pasado. El izquierdo es el pasado, ¿vale? O a que descubramos algo oculto que no le apetece compartir, o algo emocional. Si es al revés, que cruza el izquierdo sobre el derecho, la persona tiene tendencia a que le digamos a miedo, a que le digamos o descubramos alguna dolencia o que le hagamos daño, que también podría ser. Hay mucha gente que viene a consulta con nosotras y han recibido masajes de estos de meter el dedo y hacerle polvo, y entonces se tumban en la camilla y están con los pies así. Y lo primero que te pregunta, pero esto no duele, ¿verdad? No, esto no duele. La refle no tiene por qué doler, ¿vale? Os lo digo como lo siento. Si vais a algún sitio que os hacen daño, por favor no volváis, porque no es necesario hacer daño a nadie. Y muchas veces dicen, no, es que tienes mal, es que esto, claro, es que si no, porque tienes mal esta zona y por eso te duele. No, es que tú estás siendo una persona muy bestia y muy desconsiderada y no tienes por qué hacer daño. La vida ya nos pone delante situaciones y tenemos que sufrir pues enfermedades, problemas, conflictos, disgustos, etcétera, como para que encima venga una terapia y encima te martiricen. Esto es reflexología, ¿vale? No es martiroterapia. Entonces, si alguien te hace daño, tú te cierras, te defiendes, y hasta ahí ha llegado el efecto terapéutico de la terapia. Si tú vas haciendo poquito a poco ese masaje cada vez más profundo, sin dañar, sin hacer una agresión a esa persona va a ir permitiéndote que poquito a poco tú llegues hasta el punto donde estaría el conflicto y lo soluciones. Eso sí que quiero que lo sepáis, que la reflexología podal no duele, y si duele, alguien lo está haciendo mal. Y bueno, pues vamos a ver unos piececitos ahora, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño masajito y tenemos un modelo. Ay, no sé si ahí o más tumbadito. Yo creo que más tumbado, ¿no? ¿Ahí bien? Espera. Ahí, vale. Pues túmbate. Ahí.
Vamos a poner la toallita. Siempre ponemos a la persona un cojín, como veis, debajo de la cabeza para poderle ver la cara. Y luego ponemos un rulo de media caña aquí, debajo de las rodillas, para que los pies no pesen tanto y podamos trabajarlos mucho mejor. Vamos a poner una toallita. ¿Vale? Ahí, gracias. Ahí, perfecto. Y ahora vamos a hacer un pequeño calentamiento, porque lo que voy a hacer hoy en la práctica va a ser técnicas ventilatorias, porque estamos en la época del pulmón, estamos en otoño, ya ha entrado el otoño, y ahora empiezan pues todos los catarros, todos los problemas de los niños, empiezan el cole, y que si mocos, y que si tal y cual. Pero además también el pulmón tiene relación con la tristeza, la melancolía. Es cuando después del verano de estar en la calle tomándonos pues una cañita, un refresquito en una terracita, nos tenemos que meter en casa. Es una época de aislamiento, de soledad, y entonces al recluirnos en nuestras casas hay muchas personas que empiezan a sentirse con tristeza, con melancolía. Y por supuesto el masajito, voy a hacer un pequeño calentamiento, rapidito. Vamos a masajear, a calentar los dos pies a la vez, ¿vale? Y ya normalmente tapamos uno para trabajar el otro. Entonces vamos a hacer un poquito el abrazo del pie y las técnicas. ¿Veis lo que os decía antes del dedo gordo? Mirad qué dedo gordo tiene mi niño. Es un dedo gordo potente, pero muy alargado, con lo cual es una persona con una gran capacidad mental, pero con miras muy altas y muy elevadas, muy espirituales. ¿Vale? Y vamos a hacer el plexo solar, como habéis visto antes. Vamos a bombear en el plexo solar. El plexo solar no está igual en un pie de hombre que en un pie de mujer, hay que buscarlo. Y vamos a hacer las técnicas ventilatorias. Vamos a ir abriendo el pie, arriba, abajo, mano de fuera al pulmón, la de dentro al plexo, y friccionamos. Una más. Ahí. Y friccionamos. Y una más. Terminamos con el plexo y haríamos lo mismo en el otro pie. ¿Veis los surcos que os he estado hablando antes? También tienen que ver, si puedes ponerte ahí, ¿veis? Aquí hay surcos que me pueden estar hablando de cosas relacionadas con la persona. Por ejemplo, este de aquí, o este, o este, o este de aquí. Entonces, cada persona, o este propio, ¿vale? Entonces, en este caso, cada surco tiene su interpretación. No vamos a dar todos ni a escribir todos, pero ¿se ve bien o no se ve bien? A ver, ahí. Pero otra cosa que me está llamando la atención es esta dureza que tenemos, solemos tener mucha gente aquí. Esta es la mandíbula, ¿vale? Y entonces las personas que tienen esta dureza en esta zona,
Pues son personas que normalmente o bien presionan la mandíbula cuando duerme, pueden o no rechinar los dientes, eso es indistinto, pero esta persona tiene mucha presión en su mandíbula. Y hay veces que las personas, cuando tienen mucha dureza en esta zona, se pueden levantar por la mañana con una tortícolis y el cuello así medio de lado, porque la mandíbula tiene que ver con la zona occipital que estaría aquí. Entonces eso perjudica no solo a que mis dientes se deterioren, sino que también me puede estar perjudicando a mi cuello, ¿vale? A los trapecios y a toda esta zona de la nuca y el cuello puede estar también perjudicando, ¿vale? Bien, pues vamos al otro pie y vamos a hacer las técnicas ventilatorias. Y hay una esencia que es muy útil en estos tiempos, que es la Ravinsara. Ravinsara. Esta esencia es muy buena, es el árbol medicina. Es una esencia que viene bien para problemas de catarros y en estos momentos, además, es una esencia que también interviene también en un buen estado emocional, ¿vale? Ayuda. Y vamos a hacer las técnicas ventilatorias en este pie. Abrimos, estrujamos y limpiamos. Estas técnicas normalmente se hacen después de haber trabajado la zona de pulmón, ¿vale? Pero para no alargar tanto el vídeo, pues hacemos solo las técnicas, que esto viene muy bien en todos los sentidos. Se ha dormido, es por eso da esa sacudida. Es que se relaja. Cuando la persona da esas sacudidas es que se ha relajado hasta tal punto que es una deceleración del sistema nervioso. Hacemos el plexo y termino con 2 ejercicios energéticos que son los más básicos, que es primeros auxilios, y el equilibrio térmico. Y ahora ya, pues, quitaríamos el exceso de aceite y estrujamos los piececillos. Y ya me queda por explicaros un poco cómo van a ir. Nosotros tenemos en los cursos, he dicho antes cómo hacemos el curso básico, ¿vale? Entonces, tenemos una primera parte que va a ser, lógicamente, al principio tenemos que saber los mapas reflejos, vamos a ir clase por clase, adentrándonos en cada uno de los sistemas y haciendo el trabajo fisiológico al cual me he referido antes. Para ello, elaboramos un cronograma, esto se le entrega al alumno, ¿vale? Elaboramos un cronograma con cada una de las clases y las prácticas que vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a distribuir, primero, la primera parte sería, pues hasta, por ejemplo, aquí, hasta el 28 de febrero, estamos aprendiendo todos los sistemas, hasta ahí, ¿vale? Ya en la clase del 19 de febrero ya se hace un masaje general,
completo, ¿vale? Y a partir de esa fecha, o sea, la segunda parte del curso, ya tendríamos los tratamientos especiales o específicos, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a volver otra vez a empezar a recorrer todos los sistemas. Vamos a ver los aspectos psicológicos en esa parte, aunque ya en la primera parte yo no hablo solamente del riñón como tal, como os he dicho antes, sino del riñón con sus funciones emocionales, con sus problemas emocionales. Pero en la segunda parte es cuando vamos a ver, por ejemplo, energía, vamos a ver más ejercicios energéticos, vamos a ver polaridad y vamos a hacer test del trigémino para saber si la persona es tratable o no con reflexología y cómo va a reaccionar a ese tratamiento. Y vamos también a ver los cuadrantes del plexo para que nos diga qué zona del pie la persona tiene más comprometida, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a hacer todos los tratamientos generales. Con lo cual, al final del curso, ha dado la casualidad de que ya hemos hecho todos los tratamientos de todos los sistemas y ya vamos a centrarnos en hacer un masaje general con tratamientos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el segundo año, sería el curso superior. Entonces, en el segundo año lo que vamos a tener, ¿vale?, es técnicas tridimensionales, que algunas de ellas son las que he metido aquí, alguna, ¿vale? Entonces, vamos a empezar otra vez a ir recorriendo todos y cada uno de los sistemas aplicando técnicas tridimensionales. Las técnicas tridimensionales consisten en, además del caminito, el bombeo arrastre, mover el pie. Mover el pie en determinadas formas y de determinadas maneras, con círculos, con ochos, con vibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a volver a hacer todo el recorrido y luego ya a partir de mediados de curso vamos a empezar con las reflexologías excepcionales o específicas de la mano. Hacemos refle de la mano, vamos a tener refle craneal también, vamos a tener una técnica que aprendí en Estados Unidos y que la aplicamos al pie, que son desbloqueos o liberaciones somatoemocionales que se van a hacer en el pie para liberar cualquier tensión, cualquier problema, cualquier shock emocional que la persona pueda tener. Son técnicas muy agradables y que lógicamente yo lo aprendí haciéndolo en el cuerpo, pero lo he aplicado al pie y eso lo que hace es ayudar a que la persona se libere de traumas del pasado, de lastres del pasado. Es un masaje muy, muy, muy agradable y la persona cuando se levanta de la camilla dice, es que me noto que me he dejado ahí en la camilla todos mis lastres y que estoy liberado, ¿vale? Entonces, también hacemos en este caso, vamos a ver medicina china, una introducción a la medicina china, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver también, hemos dicho, la mano, el cráneo, los desbloqueos somatoemocional, la oreja. Nos falta la oreja. Vamos a ver la oreja. Entonces, la oreja nosotros vamos a aplicar solamente semillas, no vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Y algún masaje específico de la oreja que nos va a venir muy bien para activar el nervio vago y para que la persona esté mucho más equilibrada, mucho más centrada en que todo su organismo funcione a la perfección. Entonces, con eso ya habríamos terminado el segundo año. Con lo cual, en el segundo año, aparte de la refle podal, vemos la refle craneal, la refle de la mano, los desbloqueos somatoemocionales y la oreja. En eso consistiría el segundo año. Para hacer este segundo año, lógicamente la persona tiene que haber cursado en la escuela el primer curso, porque hay mucha gente que viene, que lo quiere hacer y no puede meterse en hacer la segunda parte de esta formación, que es exclusiva en todo el mundo, somos nosotros los únicos que la hacemos, no la puede hacer si no ha pasado por lo menos por la segunda parte del curso previo. O sea, tendría que hacer los tratamientos, porque si no sabe hacer un tratamiento, ¿cómo le voy a explicar luego hacerlo con movimientos complementarios? Entonces,
Hay muchísima gente que quiere meterse en el nivel superior porque son técnicas muy avanzadas, son con las que luego ya la persona trabaja habitualmente. Entonces son técnicas mucho más profundas, mucho más efectivas y que además no duele para nada, no hace daño y que conseguimos unos mejores resultados en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y ahora ya, pues si hay preguntas, pues estoy a vuestra disposición. Me ha encantado estar con vosotros y si algo habéis aprendido, fenomenal. Y si queréis aprender más, aquí estamos, en el grupo Tubán, en la avenida de Brasilia 3 y 5, esperando para que nos prestéis vuestros pies para trabajarlos. Muchas gracias.